Bueno, chicas, hoy día es el inicio de un nuevo curso, aparte de un nuevo día. Siempre recordando que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Que siempre, no sé si les pasa a ustedes, pero por más que hayamos tenido días difíciles, el día siguiente es como, te despiertas, es como que hay gran esperanza, ¿no? Algo nuevo, o sea, inclusive a veces pensando que puedes seguir viviendo las circunstancias del día de ayer, pero el dormir y el despertarte te da una esperanza completamente nueva de que algo bueno va a suceder. Como que realmente Dios ha hecho el sueño para recuperar nuestras fuerzas y mientras dormimos Él algo sobrenatural nos da y nos despertamos con una nueva esperanza. Bueno, nuestro primer capítulo de este curso que se llama Esta boca mía, se llama Aprende a hablar el lenguaje de Dios. Ahí ustedes tienen en sus manuales para que puedan ir escribiendo punto por punto, ¿ok? En Marcos 11, 22 y 23 dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Es un versículo bastante conocido que habla de que en la vida vamos a tener montes o montañas, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que tener una actitud delante de ellas. Ahora, este capítulo se llama Aprenda a hablar el lenguaje de Dios o el idioma de Dios, ¿cierto? Ahora, según ustedes, ¿cuál es nuestro idioma? ¿Nuestro lenguaje cuál es? Nuestro idioma. El español. El español, ¿no es cierto? O castellano también le llaman, ¿ok? Y ese es nuestro idioma, ese es nuestro lenguaje. Nosotros, a no ser que hayamos aprendido otro, ¿no? Nos comunicamos a través de nuestro lenguaje, que es nuestro idioma, es el castellano. ¿Cuál es el idioma que habla Dios, según ustedes? ¿Cuál es su lenguaje? ¿Cuál es su idioma? La fe. Ese es el idioma de Él. Es la fe. Entonces, nosotros necesitamos aprender el idioma, el lenguaje de Dios, para que podamos luego vivir hablando ese idioma. La fe de Dios es una fe que crea al hablar, que de la nada, ¿no? Él creó todo. Ahora, ¿qué es la fe? Porque si decimos que el idioma o el lenguaje de Dios es la fe, ¿no? La fe de Dios, el tipo de fe de Dios, entonces tenemos que saber qué es la fe. Quiero saber qué significa este lenguaje que ahora voy a aprender y que quiero aprender y que en realidad un poco lo hemos aprendido en estos años de creyentes, pero todavía, ¿no? Nos lleva a veces nuestros pensamientos que no están alineados con los pensamientos de Dios, nos llevan a hablar otro tipo de lenguaje hacia nuestra propia vida y hacia la vida de los demás. Y la idea es que nuestras palabras que salgan de nuestra boca sean del lenguaje de nuestro papá. Por eso que necesitamos aprender este lenguaje y una vez que tenemos el conocimiento, realizarlo. Ahora, ¿qué es la fe? En Hebreos 11:1-3, que es un pasaje conocido de la Biblia, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera, ¿no? La pregunta sería, si yo quiero aprender el lenguaje de Dios, y acá dice que el lenguaje es la fe, y acá dice que la fe es la certeza de lo que espero, la pregunta sería, ¿qué estoy esperando? ¿No? ¿Qué estoy esperando en este momento de mi vida? Nosotros pasamos por diferentes etapas, diferentes momentos donde necesitamos determinadas cosas. A veces son físicas por nuestra salud, a veces son materiales y a veces son emocionales, ¿no? Hay cosas que, digamos, en determinados periodos de nuestras vidas nos traen más temor, más dolor, pero son de diferentes aspectos,
No sé por lo que estás viviendo ahora tú, si es físico, si es económico, si es emocional, ¿no? O hay un poco de todo, porque a veces también pueden pasarse momentos similares en varias áreas. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Qué estoy esperando? ¿No? Porque si la fe es la certeza de lo que espero, primero necesito tener enfocado, enfocarme en qué cosa necesito, qué cosa deseo, cuál es la voluntad de Dios, para luego poner esa certeza, esa fe en que Dios responderá en el momento que Él lo tendrá oportuno. Pero muchas veces nosotros pasamos nuestra vida sin saber exactamente qué estamos esperando. Y vivimos nuestra vida inclusive de creyentes día a día, ¿sí? Pero sin enfocarnos y visualizar así, qué cosa estoy esperando. Y es importante en la vida hacia dónde quiero ir. Nosotros tenemos una meta general todas como creyentes, que es ser como Cristo. Pero dentro de eso, cada uno como individuo tiene objetivos, o debería tener objetivos. No solamente en el ámbito laboral, o en el ámbito familiar, en el ámbito, sino personal, que no solamente es un trabajo, sino nosotros como personas, nuestra alma, nuestras emociones, cómo están, ¿no? Entonces también es algo global, no es algo solamente en un área. Ahora, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay que tener fe, ¿no? Convicción de lo que no se ve. Difícil. Estar convencido de algo que no estoy viendo, ¿no? Tengo que estar convencida que sucederá. Y vamos a hablar más adelante de la voluntad de Dios también para entender un poco más. Entonces, la convicción de lo que no estoy viendo. O sea, yo no estoy viendo lo que estoy creyendo, pero debo tener esperanza, certeza y convicción. Y convicción. Por la fe entendemos haber sido constituido, o sea, formado, ¿no?, el universo por la palabra de Dios, ¿no es cierto? Porque sabemos que por fe, sabemos de que Dios creó todo, el universo y todo lo que hay en él. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que nosotros vemos ahora, ¿no?, inclusive estas maravillosas flores acá, Dios las creó de lo que no se veía. No había, pero Dios las creó. Y ahora tú y yo no solamente las podemos ver, sino las podemos tocar. Pero no existían. En la traducción de este lenguaje actual, de este mismo versículo de Hebreos 1:3 dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Esa es la traducción en lenguaje actual, ¿no? O sea, fe la traducen como confianza en Dios, como confiar en Dios. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él, y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya, ¿verdad? Porque Él dijo, y sea hecho y se hizo. ¿Es cierto? Qué poder en las palabras de nuestro Padre Celestial realmente. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Esa es la traducción de lenguaje actual. ¿Hablas de tus montañas o hablas a tus montañas? Es diferente. ¿Hablas de tus montañas o le hablas a tus montañas? Sería, ¿hablas de tus problemas o les hablas a tus problemas? Lo segundo. Se habla. Pero nos viene más natural hablar de nuestros problemas. ¿Es cierto? La actitud de nuestra antigua naturaleza que vamos cambiando, que lo que nos viene natural es quejarnos y exaltar nuestra dificultad, nuestro problema. Pero ahora nosotros vamos a aprender a hablar el lenguaje de Dios y vamos a hablar a nuestros problemas. No estamos diciendo que nunca podemos pronunciar una palabra de, por ejemplo, estoy mal. No estamos hablando de eso porque no nos vamos a ir nunca a extremos. ¿Ok? Porque si no ya nos volvemos pues realmente poco, nos excedemos de lo que realmente Dios quiere para nosotros.
yo puedo tener una persona o amigas con las que yo puedo expresarme, porque yo también necesito expresar de cómo me siento, no solamente con Dios, que es mi Padre, sino también con las personas que pueden estar cerca a mí y yo he creado un lazo de amistad, ¿no es cierto? Yo puedo expresarme y decirles, yo no estoy bien, no pasé bien la semana pasada, pero Dios me dio fuerza, ¿no? Y yo puedo hablar de una situación que estoy viviendo en este momento, pero luego de expresar la realidad, expreso la verdad de la palabra de Dios sobre lo que estoy viviendo. Yo puedo decir, en este momento tengo esta dificultad, pero yo estoy agradeciendo a Dios porque sé que Dios va a sacar algo bueno de esta situación, Él transforma lo bueno en malo, Él me va a dar la fuerza para superar esto. Yo puedo hablar de mi montaña, pero inmediatamente después yo hablo hacia mi montaña. Y le digo, quítate y échate en el mar. Entonces nosotros tenemos que cambiar esa parte, ¿no? Y el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros nos va diciendo, ¿has hablado mucho de tus montañas? Acuérdate de hablar de ellas. Habla a ellas para que se quiten y se echen en el mar. Y el Espíritu Santo realmente, yo les digo porque a mí me ha pasado. Yo antes, un ejemplo así, un poco, no, digamos, un poco superficial, es que yo cuando llegué aquí, no estaba acostumbrada, creo que eso se los había contado, a que viviendo en Italia, pues a los niños en el colegio no hay actuaciones, no les piden casi nada. Entonces llegué acá, Dios mío, era actuaciones, el día del perro, el día del gato, el día del campesino, de la papa, del abuelo. Yo estaba, pero los útiles, no les digo nada, ustedes saben mejor que yo, entonces yo no estaba acostumbrada. Y me paraba quejando, no saben. Y dije, no sé qué, y hablaba, y que cuánto había gastado, pero como nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, Él me hacía entender, entonces ya estaba más atenta, ¿no? Porque en realidad Dios quiere que, no necesariamente tenemos que corregir nuestro lenguaje en cosas graves, en cosas terribles, sino que por lo pequeño tenemos que comenzar. Porque si no logramos en lo pequeño, más difíciles son lo más grande. Entonces, porque Él quiere ir cambiándonos y transformándonos. Entonces, como el Espíritu Santo está dentro de ti, te va corrigiendo con cariño, con amor, no con culpa. Porque Él nunca corrige con culpa. Él siempre te corrige con cariño y con amor y con paciencia y con dulzura, realmente. Jamás, si tú te sientes en culpa por algo, nunca ha sido Dios a través de su Espíritu hablando. No te preocupes, ese no es Dios. Ese ya sabes quién es, ¿no? Entonces, de repente yo digo, hay personas que de repente son diferentes y el Espíritu Santo les habla en modo de exhortación de repente, ¿no? Es un poquito diferente, ¿no? ¿Me deja entender? O sea, yo soy una persona que a mí me encanta que me hablen bien. Que yo, bueno, a todo el mundo creo, ¿no? Pero hay personas que en determinados momentos necesitan de repente ser un poco exhortadas, movidas, y el Espíritu Santo te va a decir, hijita, ya, pues, ¿no? Pero nunca con culpa. Nunca te va a dar un sentimiento de culpa. La culpa no viene de Dios. No hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Ok? La culpa te la pone el enemigo para que tú te sientas tan mal, que te sientes no digna de estar cerca de Dios, te alejas de Dios, y eso es lo que Él quiere. Engañándote, ¿no? Porque a nosotros, él a nosotros nos quiere engañar de otra manera, porque ya conocemos la palabra, entonces ya no es fácil, pero sí nos va a engañar de otra manera. Entonces, tus montañas son tus problemas y mis problemas. Dentro de ellos pueden haber una gran variedad de problemas, ¿no es cierto? Desde, como hemos hablado, desde tentaciones, ¿no? De hacer algo que no es bueno, o tentaciones de chismes, de hablar mal de la otra, de poder tener envidia, de poder tener celos, etcétera, ¿no? La tentación también, por ejemplo, de poder, si tienes una dificultad en tu matrimonio, de repente se presenta un hombre y tú, eso también es otra tentación. Miles de cosas. Cada uno lleva su vida y conoce sus debilidades y conoce dónde tiene que fortalecerse. Entonces, esas también son montañas. No solamente son otras áreas. Hasta también, por ejemplo, una montaña es el abandono. El abandono, cuando nosotras mujeres
tenemos eso a veces bastante en común, el rechazo. El rechazo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si has vivido situaciones de niña, de dificultad, no has tenido una mamá o no has tenido la atención necesaria o un padre presente, siempre tienes esa sensación de rechazo, ¿no? De no ser aceptada. Y eso es un dolor constante en la vida de las personas hasta que Jesucristo no sana tu alma. Y como hemos dicho siempre en esos cursos que hemos seguido, la sanidad es por capas. Entonces también eso es una montaña en tu vida muchas veces, porque esa falta de amor, esa falta de atención que tuviste te lleva a ciertos mecanismos y actitudes de adulta. Y cuando tú, de una manera u otra, te sientes rechazada, porque rechazada te puedes sentir en muchas maneras, de muchas maneras, a través de muchas situaciones, entonces provoca un dolor y sale otra vez y eso te lleva un poco al desánimo. Esa también es una montaña, ¿no? Una montaña, por ejemplo, también es los problemas de salud, también son una montaña, los problemas económicos, ¿no? Entonces, sería bonito si ustedes cuando van a sus casas y tienen ahí sus manuales, escriben cuáles son las montañas que tienes actualmente en tu vida. ¿Cuáles son las montañas con las cuales tú estás lidiando en estos momentos de tu vida? Yo también voy a hacer mi tarea. ¿Por qué les digo de hacerlo? Porque para poder yo lidiar con las cosas necesito identificarlas. Si no las identifico, nunca voy a trabajarlas. Y cuando lo hagan, pídanle al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame a entender cuáles son esas montañas que estoy enfrentando. Entonces, cuando nosotros identificamos, ¿no?, en qué momento me sentí de una determinada manera, por ejemplo. Es muy importante, no sé si ustedes lo han hecho alguna vez, el diario de las emociones. Entonces, la alegría, la tristeza, el temor, la angustia, la ansiedad, ¿no? Entonces, es un diario en el cual tú comienzas a identificar en qué momento te sentiste así, en qué momento te sentiste. Entonces, comienzas a darte cuenta y a decir, bueno, me sentí así en este momento. ¿Qué pasó? Y eso te ayuda a ir conociéndote. Es muy bueno. Entonces, cuando has identificado las montañas que tienes en tu vida o que yo tengo en mi vida, debo comenzar a pensar en que no puedo hablar de ellas todo el tiempo, sino puedo hablar de vez en cuando de ellas, pero siempre voy a hablarles a ellas. Pongamos que nosotros tengamos un problema, una montaña, una dificultad, que sea la salud física, ¿no? Estamos pasando por un momento de enfermedad. Entonces, para poner un ejemplo práctico, ¿qué tengo que hacer? No puedo decir todo el tiempo, si estoy enferma, me duele la cabeza, todo el día me duele la cabeza y me duele la cabeza, y sí, pues me fui allá, me dolió la cabeza, porque yo puedo decir, hoy día me dolió la cabeza, pero gracias Señor porque tu palabra dice que tú has llevado mis enfermedades en esa cruz, estoy sana por tus llagas. Pero el lenguaje que tiene que salir de Dios tiene que ser mayor que el problema. O sea, yo puedo hablar en un momento, porque es verdad, pero mejor dicho, la realidad es que yo puedo tener un dolor de cabeza. Pero ¿qué dice la verdad de la palabra de Dios? Que yo puedo ser sanada. Entonces tengo que hablar la verdad de la palabra de Dios sin descartar la realidad. Porque tampoco es el tema, como a veces se han podido escuchar, de que no pronuncies palabra, no digas que te duele la cabeza, nunca lo digas. No, así no es. Tú puedes expresar y decir, me duele la cabeza. Esa es la realidad. Pero la verdad de la palabra de Dios cambia la realidad. La palabra de Dios decía que nosotros estábamos, mejor dicho, la realidad decía que nosotros estábamos condenados a vivir eternamente separados de Dios. Esa era la realidad. Pero la verdad es que Jesucristo vino para que tú y yo nos reconciliemos con Dios y vivamos eternamente con Él. La verdad cancela la realidad. Y no es que la voy a eliminar, pero sí la verdad realmente anula
la realidad. Porque tú puedes ser sanada, o sea, físicamente, emocionalmente. El otro punto, entonces, no se olviden de hacer su diario de las montañas que están pasando en este momento, porque nosotros tenemos que identificar lo que vimos en este momento, en la actualidad, ¿no? Pueden ser situaciones familiares, con hijos, puede ser con los esposos, pueden ser en las iglesias, pueden ser en los trabajos, en la salud física, emocionalmente no estamos bien, ¿no? En fin, cada uno está pasando por momentos diferentes. Otro punto es, la obediencia y el perdón son tan importantes como la fe y la persistencia. Punto número 2, ¿no? La obediencia y el perdón son tan importantes como la fe y la persistencia. O sea, nosotros hemos hablado que el lenguaje de Dios, el idioma de Dios es la fe. Y tenemos que hablar y aprender cada día más a ese lenguaje para que de nuestra boca salgan esas palabras, las palabras que saldrían de Dios. ¿Cómo Dios hablaría? O como Jesús, que es con quien quizás más nos podemos identificar porque vino acá a la tierra. ¿Cómo? ¿Qué diría Jesús en esa circunstancia? ¿Qué hablaría Él? La obediencia, ¿no? La palabra un poco difícil porque también hemos venido de un trasfondo en el cual esa palabra obediencia es, no obedeces te castigo, ¿ah? Entonces ha creado algo entre nosotros interior que inclusive comenzando a conocer la palabra de Dios, nos ha costado mucho entender que la verdadera obediencia que Dios quiere es una obediencia que viene del amor hacia Dios, no del miedo a que Dios nos castigue o del miedo a que si yo cometo un error, algo va a pasar en mi familia, un accidente, o mis hijos, etc. Yo he pensado en un momento de mi vida de esa manera, siendo ya cristiana. Yo no sé ustedes, pero yo sí lo he pensado. Y no viví en paz. Entonces, la obediencia que Dios quiere es la obediencia que sale de un corazón lleno de amor por Él. Lleno de amor por Él. Porque en algunos momentos de nuestra vida hemos podido pensar, si yo no obedezco, si no hago las cosas bien, Dios no me va a bendecir. ¿Lo hemos pensado, sí o no? Yo sí lo he pensado en algún momento de mi vida. Gracias a Dios yo no lo pienso, porque yo sé que todo lo que yo recibo es por gracia. Todo lo que tú y yo recibimos es por gracia. No es porque somos buenas para merecerlo. Es porque nosotros estamos en una relación de padre e hija. Por eso es que Dios nos bendice, porque tú eres su hija. Entonces a veces también es, en cierta forma, la imagen de nuestro Padre terrenal nos ha impedido tener una imagen correcta de nuestro Padre celestial. Porque eso también entra dentro de nosotros y nos crea una manera de pensar. El perdón. En Marcos 11, 24 y 26 hay un versículo bien importante y interesante. Marcos 11, 24 al 26. Estamos siempre en el punto número 2. La obediencia y el perdón son tan importantes como la fe y la persistencia. En el versículo, por ejemplo, 25, ¿ok? Dice que si mientras estamos orando, ¿no? Vamos a leerlo. Biblia Marcos 11, 24. Las letras me encantan. No necesito ni lente. Ok, Marcos 11, 20. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdona si tienes algo contra alguien, para que también
vuestro Padre que está en los cielos los perdone a vosotros. ¿Saben qué, chicas? Realmente yo sé que todo lo que tenemos es por gracia. Y ese versículo de una cierta manera es como que, o sea, si no perdono, no recibo. Y es que el perdón es sumamente importante. Yo no me había dado cuenta por muchos años la importancia de la falta de perdón en los corazones de los seres humanos. Y cuando nosotros leemos la Biblia es importante que nos hagamos preguntas. ¿A quién estaba dirigido este capítulo o este versículo o este libro de la Biblia? Porque a veces está dirigido a creyentes, a veces está dirigido a no creyentes. Entonces, si lo que lees está dirigido a no creyentes, no es lo tuyo. O sea, no está hablando a ti porque tú ya eres creyente. ¿Me dejo entender? O sea, por eso es que hay que preguntarse. Por eso hay que leer todo el contexto. Porque si no es riesgoso. Pero en este caso está hablando a los discípulos, está hablando a los creyentes. Entonces, cuando nosotros estemos orando, tenemos que también examinar nuestro corazón, no solamente, porque acá dice que pidamos a Dios lo que necesitamos, pero mientras estamos orando, que si tenemos algo contra alguien, hay una amargura en nuestro corazón, un resentimiento dentro de nosotros, que nosotros otorguemos ese perdón. Es necesario. O sea, en ese momento en el cual tú estás en comunión con Dios, pidiéndole lo que tú necesitas, también es sumamente importante que tú, a través del Espíritu Santo, comiences a mirar dentro de tu corazón si tienes algo contra alguien, si estás molesto, si estás dolido. Y ya hemos hablado sobre el perdón. El perdón no se otorga porque la persona lo merece. El perdón se otorga porque es algo que Dios quiere que tú hagas. En primer lugar, para liberarte tú misma de ese sentimiento que te está enfermando. Porque te enferma. Enferma tu alma y puede enfermar tu cuerpo. Entonces, tener fe es sumamente importante, absolutamente importante, porque es el lenguaje de Dios. Dios es un Dios de fe. Si no, míranos a nosotros. Dios me ama como soy, te ama como eres, te ve perfecta. ¿Sí o no que es un Dios de fe? Porque yo no soy perfecta, pero Él a mí me ve perfecta por la sangre de Cristo. Entonces es un Dios de fe. Absolutamente. ¿No? Pero muchas personas piensan que perdonar es simplemente olvidar. No, tú puedes volver a recordar algo que ha pasado. En primer lugar, el perdón es un acto de decisión. Tú no tienes que, porque yo no sé, si ya lo he dicho, lo vuelvo a repetir porque siempre es bueno, no sé si les ha pasado alguna vez que hay personas que han dicho, no, yo no voy a perdonar porque en realidad sería hipócrita, pues porque no me siento lista para perdonar. ¿No? Ya, eso es una gran mentira, pues. Es una falsa humildad. Falsa, porque tú estás diciendo, no, es que sería hipócrita. Puede ser falsa humildad, como puede ser ignorar realmente qué significa el perdón. El perdón es un acto de decisión. Tú estás ahí, tú dices, Señor, mi alma no tiene ganas de perdonar. Esa es la verdad. Tú me conoces, Señor. Claro, más honesto. Pero porque yo te amo, decido de perdonar a esa persona el día de hoy. En el momento en que tú eres sincera y honesta con el Señor, y tú decides, a pesar de que tu alma, tus emociones, no quieren hacerlo, pero por obediencia y amor a tu Padre, tú le dices, Señor, yo perdono a esa persona porque yo te amo. Entonces algo sobrenatural sucede. Te lo aseguro. Y es importante hacer eso. Otros dicen perdono pero no olvido. Tú puedes recordar, yo por ejemplo, les hago un ejemplo, ¿no? Ustedes saben que en la vida matrimonial nos herimos y venimos heridas, ¿no? Porque no solamente nos hieren, sino que también herimos nosotros. Entonces, por ejemplo, para hacer un ejemplo práctico, ¿no? Hay cosas que, por ejemplo, mi esposo me dijo cosas o situaciones que me dañaron y ahora yo las converso
¿no? Pero no provocan ningún tipo de sentimiento en mi corazón. Simplemente las converso y les digo, ¿te acuerdas cuando tú, no? Decías tal cosa y no era lo correcto? Lo estoy conversando. Ahorita se los estoy comentando a ustedes y mi corazón está totalmente limpio. Eso es lo que es diferente. Tú puedes recordar y decir, a mí una persona me hizo mucho daño en un momento, pero yo decidí perdonarlo y Dios me liberó. Y estás recordando, pero tu corazón ya está limpio. O sea, no significa olvidar, porque la experiencia del perdón es una experiencia que puede beneficiar y bendecir a otras personas. Tú puedes contar tu testimonio de cuánto te dolió algo y cómo Dios te ayudó a perdonar y cómo Dios te sanó. Entonces no sería absurdo olvidarlo. Olvidarlo para no tener rencor y volver a revivir eso, sí, pero si tú vuelves a revivir eso y otra vez te duele, quiere decir que no has perdonado. Entonces tienes que volver a perdonar. ¿Cuántas veces dijo Jesús? 70 veces. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo tienes que perdonar. Siempre. Tenemos que perdonar siempre. Porque también habló de que así como nosotros ofendemos, ellos nos ofenden, nosotros también ofendemos. Entonces las otras personas también tienen que perdonar 70 veces 7 para poder vivir todos en paz. Entonces, cuando estés orando a Dios, dile, Señor, si es evidente, porque hay situaciones que nosotros sabemos que tenemos amargura en nuestro corazón y que es evidente. Ya, cuando es evidente, entonces hay que ir hacia Cristo y ahí dejarlo, ¿no? Para perdonar. Pero hay falta de perdón que a veces nosotros no nos damos cuenta. ¿No es cierto? Ya es menos evidente. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Cuando algo sucede con una persona y la persona dice algo y a ti te duele demasiado. Y es como que, ¡boom! Tú pensaste que habías perdonado y sale a relucir nuevamente ese dolor. Entonces, no habías perdonado totalmente. Entonces, vuelves a pedir perdón. Y es como una práctica constante. El perdón se debe volver todo el tiempo, como una relación con Dios, todo el tiempo, igual el perdón. Porque todo el tiempo podemos herir y venir heridas. No solamente de cosas grandes, sino también de cosas pequeñas. Es lo que hace Cristo con nosotros. Así es. Si Cristo nos perdonó cosas terribles. Así es. Y Él ¿Qué todo el seremos tiempo. nosotros para no perdonar? Así es. Pero nosotros tenemos que estar en ese proceso y comprender la importancia. Porque a veces no nos damos cuenta de la importancia en nuestra vida cotidiana, como creyentes y como seres humanos y como hijas de Dios. No nos damos cuenta cuánto dañamos y cuánto, sobre todo, nos dañamos a nosotras mismas. Porque la persona, muchas veces, si es una persona de tu familia, sí, claro, porque hay una relación interpersonal que se está dañando. Pero si no la ves, tú puedes creer, esa persona ni se acuerda de ti y tú sigues con la falta de perdón y sigues haciéndote daño a ti. O sea, absurdo, ¿no? Entonces, importante. Por el punto tan solo niños. En 1 Corintios 3. ¿Y el 3? ¿Nos quedamos? Sí, ahí es simplemente no pases por alto los sí condicionales y los pero en la palabra de Dios. O sea, ahí no hay mucho que decir porque cuando uno lee un versículo de la Biblia, hay un sí, haces tal cosa, pero está atento a tal cosa. O sea, tenemos que leer el contexto, ¿no? Vamos a verlo si quieren, Deuteronomio 28. ¿Cuánto? Acuérdense de traer sus Biblias. De Deuteronomio 28, 1. Sí. 1:8. 28, 1. O sea, capítulo 28, 1. versículo 1. Acá dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, que si oyeres, ¿no? O sea, ya hay una condición, que si tienes que oír, ¿ok? La voz del Señor tu Dios, y guardas para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿A qué se refiere no pases por alto los sí y los pero condicionales? O sea, cuando lees un versículo tienes que darte cuenta y analizarlo y evaluarlo, examinarlo, porque te va a decir, si tú haces esto, va a pasar tal cosa. Pero si no, ¿entiendes? O sea, tienes que, cuando tú lees la Biblia, tienes que cada palabra
poder analizarla con el Espíritu Santo. Él es el que nos enseña, ¿es cierto? No necesariamente siempre vamos a escuchar de alguien que nos va a hablar la palabra. Tú en tu casa lees y tú le pides al Espíritu Santo que Él te revele. Revelar es como sacar ese velo y se pueda ver lo que Dios quiere hablarte a ti en ese momento. En este caso, por ejemplo, dice, si oyeres, hay una condición, que tienes que escuchar la palabra de Dios, tienes que oír la palabra de Dios, porque si no, no va a suceder lo siguiente. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere que no, o sea, no tomes por a la ligera los sí, o sea, y las condiciones, entre comillas, no son condiciones, digamos, extremas, sino simplemente para que tú te des cuenta qué tienes que hacer para poder obtener determinadas cosas. ¿Ok? Ahora, tan solo niños. 1 Corintios 3:1. Dice, así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. En el versículo 2 dice, os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podías recibirlo. Ahora, acá habla de los espirituales y los niños, en este versículo, ¿no? Cuando nosotros nos referimos, acá en la Biblia dice, 1 Corintios 3:1, 1 Corintios 3:1, 2. Dice, no pude hablarles como a espirituales, sino tuve que hablarles como a carnales, como a bebés. ¿Quiénes son los espirituales? Son hombres y mujeres, en este caso nosotros somos mujeres, que están renovando su mente cada día, ¿no? A través de la palabra. Y están cambiando sus pensamientos, están cambiando su lenguaje de consecuencia, su manera de hablar, su manera de priorizar, su manera de interpretar las cosas que pasan en la vida. Son personas que vamos creciendo, madurando, ¿ok? Y los niños, en este versículo, son hombres y mujeres que se dejan llevar por esa naturaleza carnal, que es todo lo que nos viene tendente hacia las cosas que no están bien, ¿no es cierto? O sea, la carnalidad es todo lo que es contrario a Dios, porque la Biblia habla de los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Entonces nosotros podríamos decir que los espirituales, de los que habla acá en Corintios, son las personas que a través de la palabra de Dios, que vamos escuchando, vamos renovando nuestra mente, cambiando nuestra manera de pensar, cambiando nuestra manera, por consecuencia, de actuar, y en las cuales los frutos del Espíritu Santo están madurando. Paz, amor, gozo, paciencia, benignidad, ¿ok? Ese es el carácter de un cristiano maduro, que tiene paz a pesar de las circunstancias, que tiene paciencia cuando en realidad te vendría naturalmente de no tenerla, ¿no? De esa manera vemos que nos estamos madurando, que esos frutos van madurando en nosotros. Y el niño, el bebé, es una persona que se supone que recién está en el Señor, ¿no? Pero lamentablemente a veces eso no sucede, a veces pasamos años en el Señor y no cambiamos ciertas actitudes. Entonces se supone que, así como en lo natural, un bebé va creciendo y va dejando cosas de niño para tomar cosas ya de adulto. De la misma manera tiene que llegar a nuestra vida un crecimiento espiritual, una madurez espiritual, ¿ok? La madurez espiritual siempre nos va a llevar a una madurez emocional, siempre, porque la palabra de Dios nos va cambiando, nos va transformando. Entonces nosotros vamos a ir comprendiendo por qué tenemos ciertas actitudes, tenemos que ir dejándolas, y el poder de Dios que está en la palabra, a través de escucharla y alimentarnos de ella, va a ir cambiándonos y transformándonos en la medida en que nosotros también entendamos qué pasa en nuestra alma, ¿no? Es muy importante, eso siempre lo hemos conversado, porque si tú no comprendes que tu alma te va a pedir cosas que no están de acuerdo a tu espíritu, tú no vas a poder luchar contra ellas. Si tú no vas a darte cuenta que tu alma en realidad puede ser enemiga de tu espíritu, a pesar de ser parte de ti misma, puede ser enemiga. Puede ser una enemiga, ¿por qué? Porque en tu alma están las emociones, los sentimientos. Entonces, si todos son sentimientos negativos, eso te va a engañar, y entonces se va a llevar a una vida diferente.
Entonces tu alma se puede aliar a tu carne, a todo lo que es la carne, la naturaleza carnal, a ese bebé que no sabe, que no sabe cómo actuar, ¿no? Es la capacidad, la madurez es la capacidad de discernir entre el bien y el mal. El bien y el mal. Y cuando hablamos del bien y el mal, no solamente son las cosas bien evidentes, como que, ah, sí, pues yo soy maduro porque sé que no tengo que matar. No. Eso es soy maduro porque realmente sé que debo perdonar. Así me hayan hecho daño y así yo tenga razón en sentir lo que siento. Pero soy maduro cuando demuestro que yo tengo que perdonar porque es un sentimiento que no puede estar dentro de mí, ¿no? Pero un bebé dice, no, a mí me hicieron daño y yo me quedo así porque qué tal raza, yo porque lo voy a perdonar si él siempre me dice esas cosas. Es un bebé. Entonces la idea es que nosotros vayamos comenzando a comer alimento más sólido, ya no leche, ¿no? Porque en el alimento es sólido es como que más difícil, ¿no? Porque hay que masticarlo, ¿no? La leche es líquida. Y en el masticar y en esa digamos, ese trabajo que hay en comer alimento sólido es dejar a un lado tus emociones, tu alma, para poder realmente hacer lo que tu espíritu te dice, ¿no? El apóstol Pablo habla de la lucha entre la carne y el espíritu. Si tu espíritu gana, cada vez vas a madurar más espiritualmente. Y ese es el objetivo de nosotros, porque la madurez en el cristiano es cada día parecerse más a Cristo, ser más como Él. Para lograr el dominio propio, explicado desde el punto de vista del alma y del espíritu. El dominio propio es la capacidad de decir no delante de una cosa que tú quisieras hacer, pero tú tienes que decidir no hacerla. Tienes que controlar esas emociones que te están diciendo, haz esto, y tú tienes que ejercer el dominio propio o autocontrol, ¿no? Para no hacerlo. El espíritu de nosotros está regenerado, conectado al Espíritu Santo. Entonces, Él está siempre listo para hacer la voluntad de Dios. Pero tenemos un enemigo que estamos logrando que sea su aliado, que es el alma, ¿es cierto? Entonces, el autocontrol o el dominio propio se ejerce en el alma, no se ejerce en el espíritu. Está ahí, ¿ok? Por ejemplo, no sé, quiero hacer dieta y no puedo. ¿Dónde están? Están pues en mis emociones, están en la parte en mi ansiedad. Yo quiero comer para calmar mi ansia, ¿no? O sea, porque muchas veces el comer, no la comida normal, sino el antojo, por decir así, es simplemente una ansiedad que te viene y tú la vas a calmar con algo rico, por decir así. Entonces, eso no viene en el espíritu, eso está en tu alma, donde están tus emociones. Entonces, el tema ahí es de que tu espíritu, en la medida en que se fortalezca cada día más, porque el espíritu humano está pegado al Espíritu Santo, pero cuando nosotros alimentamos nuestro espíritu de la palabra de Dios, se va volviendo más fuerte, más fuerte, más fuerte, comienza a sacar músculos cada día más, de manera en que cuando el alma quiera hacer algo contrario, va a ser tan fuerte que va a lograr que el alma sea una aliada con él. Y vas a poder tener el control, el autocontrol en este caso, porque es interesante cómo Dios nos da la capacidad de decidir nosotros, ¿no? Porque se llama dominio propio o autocontrol. O sea, la decisión es nuestra. Ahora, ¿qué es un proceso? Es un proceso. Necesitamos tener dominio propio en muchas áreas de nuestra vida. Hay algunas áreas que son áreas débiles para nosotros, ¿no? Y tenemos que, por eso, reconocerlas. Y poco a poco, trabajar en ese fruto del espíritu que es el dominio propio. Lo necesitamos para todo, en realidad, ¿no? Desde el momento en que no hablar una palabra impulsiva, desde el momento en que no aceptar un pensamiento que te va a llevar a una determinada acción. O sea, el dominio propio lo necesitamos para todo el tiempo. Pero el espíritu siempre está listo para hacer la voluntad de Dios. Pero el alma no. Porque la que está dañada no es el espíritu. La que está dañada es el alma. Y en el alma están los sentimientos y las emociones, que normalmente son negativos. Ahora, hay una cosa bien interesante que nosotros debemos de reflexionar, y es de que los sentimientos inclusive negativos los creó Dios, pero no para que sean
un arma contra nosotros, sino a favor de nosotros. Por ejemplo, el miedo. El miedo de ante una realidad es algo bueno porque te va a llevar a no tomar riesgo y evitar ciertas cosas. ¿Sí o no? O sea, Dios lo ha puesto no para que tú vivas angustiada de un miedo que no existe, de un temor que no existe, que te estás creando, sino ha puesto el miedo para que delante de una realidad tú tomes ciertas decisiones. ¿Me dejo entender? Entonces viene de Dios porque Él lo quiere que lo usemos a favor, pero nosotros lo usamos en contra. Nos creamos miedos y temores de cosas que probablemente nunca nos van a suceder. Entonces, la preocupación, me preocupo porque la semana próxima tengo tal cosa que hacer y me viene una preocupación porque necesito hacer ciertas cosas para estar preparada para la semana próxima. ¿Es positiva o negativa la preocupación? Negativo. Positiva. Ah, positivo. Porque me va a hacer que yo no llegue a la semana próxima totalmente estresada y no haber hecho nada para poder solucionar eso que voy a tener que enfrentar. Pero si tú simplemente aceptas la emoción negativa de la preocupación y no haces nada, sí va a ser negativo. Porque solo te ha llevado a angustiarte, pero no te has accionado para lo que Dios te la puso. ¿No? Un día le conté, le dije a una persona, me dijo, estoy preocupada porque si esto no cambia, no se hace algo, en 3 semanas no vamos a tener el dinero para pagar tal cosa. Entonces yo le dije, no te angusties. O sea, no es que tú tienes que entender que ese sentimiento te lo ha dado Dios para un beneficio. Entonces no te tienes que angustiar y malograr todo tu día. Y malograr el día de las personas que están alrededor tuyo. Porque te angustiaste por ese sentimiento. No, úsalo para lo que Dios te dio, para el bien. Que es, ok, en 3 semanas tenemos que comenzar ya, porque en 3 semanas tenemos esta situación y tenemos que hacer lo necesario para solucionar eso. ¿Qué vamos a hacer? A ver, ¿cuál es el plan? Es esto, es aquello. Ok, probamos esto, sí, no funciona, probamos el otro. Para eso Dios te lo ha dado. No para que te angusties, estés preocupada todo el tiempo o preocupado todo el tiempo y estar de mal humor, estar ansioso. ¿De qué sirvió? Entonces, los sentimientos también aparentemente negativos, Dios los ha puesto para prevenirnos de cosas. Solo es saber reconocerlo. ¿Ok? Vamos adelante. Entonces, aprenda a hablar el lenguaje de Dios. Como todo idioma o lenguaje debe ser aprendido, así también nosotros necesitamos aprender el lenguaje de nuestro Padre. Pero sabemos que es más fácil aprender de cero que, no sé si está la palabra en español, desaprender. ¿No? Es más fácil cuando uno aprende. Miren, yo les voy a contar una experiencia. Yo sé hablar un poquito de inglés, digamos un 40%, 50%, pero nunca lo estudié. Nunca lo estudié. Me encantaba, entonces escuchaba música y aprendí un 40% de inglés. Cuando traté de ir a estudiar, porque no sabía la gramática, porque nunca había estudiado. Entonces cuando traté de ir a estudiar, se me hacía un mundo. Porque ya sabía cosas, pero no sabía la base. Entonces era un caos para mí. Y otras compañeras que estudiaban conmigo, ellas no sabían nada y qué bien aprendían. O sea, no sé, se les hacía toda la revolución que se me hacía a mí en la cabeza porque tenía que sacar eso que había aprendido mal y para ponerlo lo nuevo, ¡ay! Entonces a veces nos cuesta porque nosotros tenemos que desaprender cosas. Desaprender un lenguaje que hemos aprendido en los años y que necesitamos dejar para aprender el lenguaje de Dios. ¿No? Pero Dios es siempre un Dios de esperanza y de buenas noticias. Él permite que nosotros renovemos nuestra mente. Por eso que la Biblia habla de renovar nuestra mente. O sea, no es que te va a dar una mente nueva. Cuando tú naces de nuevo y aceptas a Jesús, tú eres nueva criatura, tu espíritu ha sido regenerado, eres una nueva persona, pero tu mente es la misma. Es la misma, tu mente no ha sido sacada y puesta otra nueva. No. Es la misma de años anteriores con la que tienes que lidiar, pero Dios nos ha dado la gran herramienta de su palabra porque esa palabra es la que renueva. Renueva, por eso necesitamos renovar nuestra mente, renovar nuestros pensamientos, o sea, sacar, por eso sé que el trabajo de la batalla de la mente es sacar los pensamientos que vienen
para poner los pensamientos de Dios. Sacar lo que el enemigo pone y poner los pensamientos de Dios. Es un trabajo que tenemos que hacer al inicio de nuestra vida con Cristo toda la vida, hasta que nos vayamos a la presencia del Señor. Obviamente van a ser nuevos, porque la idea es de que en esa batalla de la mente que nosotros lidiamos, va volviéndose una costumbre para nosotros, y cada tiempo que pasa, los pensamientos del enemigo van teniendo menos tiempo en tu mente. Y se vuelve más automático, porque lo estás ejercitando, ¿no? Entonces el Señor dice en Hebreos 5, 13, 14, Romanos 12, 2, en Romanos 12, 2 dice, y no se adapten, o sea, no se conformen a este mundo, sino que transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿Cómo nos vamos a transformar? ¿A través de qué? De renovar nuestra mente. Es la manera de transformarnos. ¿Queremos cambiar? Sí, yo quiero cambiar. ¿Cómo voy a cambiar? ¿Cómo voy a transformar mi vida, mi carácter? Renovando mi mente. Poniendo en mi mente los pensamientos de Dios. Teniendo una mente de descanso. ¿Se acuerdan que aprendimos? Una mente de descanso no es una mente en blanco. No, una mente en descanso es una mente que tiene pensamientos de la palabra de Dios en ella. Que cuando viene un mal pensamiento, tú pones un pensamiento de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú pones en tu mente el pensamiento de Dios, cuando viene el enemigo y te dice, tú no sabes hacer nada, tú no vas a poder salir de esto, tú siempre cometes los mismos errores, y tú no aceptas ese pensamiento, tú le dices, en el nombre de Jesús, yo no acepto ese pensamiento, gracias Señor, porque tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Y si tienes que repetirlo 10 veces, 100 veces, hazlo. Entonces cuando entra a tu mente ese pensamiento que dice, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza, ¿por qué es una mente de descanso? Porque tu alma va a descansar, va a tener paz, porque vas a creer que todo lo vas a poder en Cristo que te da la fuerza. Si es tu voluntad. Santiago 4, 2, 3, Santiago 4, capítulo 4, versículo 2 y 3, como verán vamos a hablar de muchos versículos, así que pueden ir. Santiago 4, o sea, capítulo 4, versículo 2 y 3. Dice, desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones, o si no, su propio egoísmo, ¿no? ¿Cómo comprender la voluntad de Dios? ¿No? Porque acá dice que en realidad yo tengo que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, y quiero hacer la voluntad de Dios, ¿no? Porque dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hay, en la palabra de Dios hay algunas cosas que son tan claras que nunca necesitaremos preguntar, Señor, ¿es tu voluntad? ¿Es cierto? Por ejemplo, la salvación, una de ellas, eclatante, ¿no? No es que voy a preguntar, Señor, ¿tú quieres que mi esposo se salve? ¿O tú quieres que mi hijo se salve? No, Él quiere, porque está escrito en su palabra. O sea, no, ahí no es necesario que tú, en tu oración, digas, Señor, te pido por la salvación de mi hijo, pero hazlo pues si es tu voluntad. No, ahí no va esa frase, porque es la voluntad de Dios, ya te lo ha escrito en la Biblia. Pero en muchas otras cosas nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios, ¿es cierto? Porque no es escrito. Ejemplos, por ejemplo, ¿no? O sea, Señor, ¿qué hago? ¿Elijo este trabajo o el otro? Porque los dos me parecen buenos. ¿No? Difícil porque no sabemos, ¿no? En la Biblia dice, no, elige el trabajo tal, no vas a encontrar, ¿no? Pero sí, tú puedes pedirle a Dios, decir, Señor, pongo delante de ti, tengo estas dos oportunidades de trabajo, te pido que, a mí me gustaría pero muéstrame cuál es tu voluntad. ¿Y cómo se va a mostrar la voluntad de Dios? En la acción. Dios te va a mostrar su voluntad cuando tú te accionas, o cuando estás con los brazos cruzados. Y Él te va orientando, Él te va guiando, ¿no? Y también, ¿por qué? Porque te va ayudando a evaluar. Por ejemplo, si tú tuvieras hijos pequeños, tienes 2 tipos de trabajo, Dios te ayuda a que tú evalúes. ¿Con cuál estarías más ausente de tu casa?
entonces tú ya sabes por dónde ir, ¿no es cierto? Comienza a ayudarte a evaluar. Por ejemplo, yo les hablo de mi experiencia. Cuando yo me vine acá, al Perú, obviamente era difícil, era una decisión muy, muy fuerte, ¿no? Porque era viajar a Italia para venirme al Perú. Y ahí, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Mi voluntad es irme, pero ¿cuál es la tuya? Yo no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad, porque es buena, agradable y perfecta. Entonces, en ese caso, la Biblia no decía, ándate al Perú, cuando estés en el 2010. No podía saberlo, entonces oraba y me accionaba. Y conforme puertas se abrían, puertas se cerraban, yo iba comprendiendo cuál era la voluntad de Dios, por un lado. Y por otro lado, hay algo que me hizo comprender la voluntad de Dios, y era cuál era mi motivación. Como dice acá, piden y piden mal, para su propio egoísmo. Entonces, una cosa muy importante que nos va a ayudar a comprender cuál es la voluntad de Dios es preguntarte primero, ¿cuál es tu motivación? ¿Cuál es la motivación en lo que le estás pidiendo a Dios? En mi caso, me ayudó mucho porque yo escribí cuáles eran los motivos por los cuales yo me iba a venir aquí. Entonces, cuando yo vi los motivos, yo me di cuenta que esos motivos estaban en el corazón de Dios también, que Dios estaba de acuerdo. El primer motivo era mi vida espiritual. Yo en Italia, como ustedes saben, a nivel logístico no tenía con quién dejar a mis hijos y mi vida se limitaba a ir el domingo a la iglesia y bueno, leer mi Biblia sola, pero no podía hacer nada más y para mí no era suficiente porque mi vida espiritual es lo que me hace vivir. Y en base a eso vivo toda mi vida, como madre, como esposa, como amiga, como trabajadora, todo gira alrededor de mi vida espiritual. Entonces yo necesitaba alimentarme de la palabra y ya no podía. Ir el domingo a la iglesia no me era suficiente. ¿Y qué pasa? Cuando tú vives una vida en la cual das, se va vaciando. Y si tú no llenas, llegas un momento en que sientes que hay un vacío. Y no porque no amaba a Dios. No, de eso no. Sino que sentía que daba tanto, en general, ¿no? Daba tanto que no estaba llenando. Entonces a un cierto punto yo me sentía que me había estancado en mi vida espiritual y yo bramaba seguir aprendiendo de Dios, seguir transformando mi vida, seguir renovando mi mente, pero logísticamente no podía. Entonces una de las motivaciones, y la primera era, Señor, quiero seguir conociéndote, quiero seguir creciendo en mi vida espiritual, quiero seguir siendo transformada, quiero seguir siendo restaurada. La pregunta es, ¿Dios quería eso para mí? Absolutamente sí. El otro motivo fue para que mis hijos tuvieran un padre, porque mi esposo trabajaba todo el tiempo y estaba ausente, venía 2 veces a la semana más o menos a la casa. Y mi hijo mayor estaba sufriendo la ausencia de su padre. Entonces la pregunta es, Dios, ¿tú quieres un padre para mis hijos? Absolutamente sí. ¿Qué era más importante, el dinero o la presencia de un padre para los hijos? No estoy hablando que teníamos que dejar de comer, ¿no? Porque hay situaciones, hay que ser claros, porque hay situaciones en las que no hay manera, porque si el padre no va a trabajar, no hay comida, ¿no? Pero hay situaciones en las que si el padre cambia de trabajo, puede haber comida y no para otras cosas adicionales. Entonces, ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Para mí era más importante no tener un sol para ahorrar, pero que mi esposo estuviera presente en la vida de mis hijos. Y la pregunta es, ¿estaba en el corazón de Dios eso? Sí. Él también quería eso. Y la tercera era un esposo para mí. ¿Quería Dios que yo tuviera un esposo? Sí, yo estaba casada, pero era una viuda blanca me llamaban, porque estaba siempre sola. No era la voluntad de Dios que yo viva sola. No era la voluntad de Dios. Entonces, para mí fue claro caminar hacia venir acá, porque yo estaba convencida que esos 3 motivos estaban en el corazón de Dios y Él los puso en mí para dar la prioridad correcta en la vida, porque a veces nosotros tenemos prioridades incorrectas y es elección de cada uno. La elección es de cada uno. Y el otro día conversaba con una persona y le decía,
esa persona me decía de que quería cambiar de trabajo, pero no podía porque se había hecho de situaciones de pagar y que... Entonces yo le digo, en la vida siempre vas a tener que hacer sacrificios, pero donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y como yo le dije a mi esposo, yo creo que en la vida tú tienes que tomarte las responsabilidades de lo que has decidido hacer. ¿Has decidido ser madre? ¿Has decidido ser padre? Te tienes que tomar esa responsabilidad. Porque el hombre no solamente provee dinero a la familia, el hombre, el padre provee otras cosas que nadie más puede proveer. Igual la madre, de la misma manera. Entonces, nosotros tenemos que tomar nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando tus hijos crezcan, tú te quedes en paz delante de Dios y de tus hijos. Es decir, tomé esa decisión, renuncié al dinero, porque creí que lo más importante era estar presente en la vida de mis hijos. Y eso no garantiza que tus hijos van a tomar el buen camino, pero sí garantiza que has hecho la voluntad de Dios y que has asumido la responsabilidad correcta. Entonces, eso me acompañó estar segura que esa motivación era correcta delante de los ojos de Dios. Me ayudó a dar todos los pasos siguientes y a tener fortaleza en los grandes momentos de dificultad que tuve al venirme aquí. Entonces la pregunta es, cuando tú ores, hay momentos en que sí tienes que decirle, Señor, si es tu voluntad, hazlo. Guíame a entender cuál es tu voluntad en esto que tengo que vivir, en esta decisión que debo de tomar. Y te vas accionando, te vas moviendo y vas comprendiendo. Pero, ¿cuál es la motivación que tienes? Es fundamental. Y una vez que has dicho, has reconocido cuál es tu motivación de ese pedido de oración, pregúntate, ¿esta motivación está en el corazón de Dios? ¿Él está de acuerdo con esto? Si es sí, sigue accionándote y el Señor te va a ir mostrando cuál es su voluntad conforme vas caminando, porque es así. Porque si te lo muestra ya toda, ya no necesitarías de Él, pero Él quiere estar contigo todo el tiempo. Es tu papá, tú eres su princesa, su hija preferida, todas sus hijas preferidas. Hay un versículo también muy lindo que está en Santiago, vamos a ver Santiago 4, 15, 16. Más bien dice, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿No? Es importante tener esa actitud. O sea, Señor, a mí me gustaría hacer esto, me gustaría esto en mi vida, pero si tú quieres y estás de acuerdo, se hará. Tu voluntad se haga en mi vida. ¿No? Santiago 4. Santiago 4, 15 y 16. En Proverbios 3, 7, 8, el versículo dice, reconoce en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas o tus sendas. En realidad es, Él va a enderezar tus caminos. Proverbios 3, 7, 8. Reconoce a Dios en todos tus caminos. O sea, reconócelo, dale ese lugar importante para que Él muestre su voluntad en tu vida. Y reconoce que lo necesitas para que Él vaya guiando. Y si por ahí, como humanos, nos hemos desviado un poco, dice que si tú sigues reconociendo a Él y lo pones en tu vida, Él va a enderezar tu camino nuevamente. Te va a decir, hijita, por ahí no, por aquí. Él es tan lindo, es tan amoroso, es tan paciente. Equilibrio, sabiduría, prudencia, sentido común y buen juicio, ¿no? O sea, en la vida necesitamos eso, necesitamos ir aprendiendo a tener equilibrio, sabiduría, ser prudentes, ¿no? Porque también es importante ser prudente, ¿no? Yo creo que Dios, en la palabra se dice de que Dios me va a rescatar y que Él no va a dejar que mi pie tropiece en piedra y te vas contra una roca, ¿eh? No, pues, eso es insensatez, ¿no? O sea, hay que ser sensatos y ser prudentes. En los riesgos de la vida también hay que ser prudentes, no se puede arriesgar mucho. En la vida hay que arriesgar un poco, pero es poco. Y vamos avanzando porque vamos entendiendo lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Proverbios 14, 1. La mujer sabia
Edifica su casa, o sea, la construye. Pero la necia, Con sus manos la destruye, dice, ¿no? wow, qué responsabilidad. Acá fue mujer, o sea, porque acá no dijo los hijos de Dios, acá dijo la mujer. Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su hogar o su casa, pero la necia, o sea, ¿la necia cuál es? Es aquella que se apoya en su propia prudencia, en lo que cree que es lo mejor y no involucra a Dios en su vida constantemente. La necia, con sus propias manos, la destruye. La sabiduría es un tema central en la palabra de Dios, ¿no? Nosotros queremos ser sabios, realmente. La sabiduría es la comprensión de lo que es cierto y correcto y en qué momento vas a aplicarlo. Porque para nosotros tener sabiduría, primero necesitamos conocimiento. Porque si no tengo conocimiento, no voy a poder aplicar la sabiduría. ¿De qué? ¿No? Por eso nosotros estamos aquí, porque queremos tener más conocimiento. Y luego Dios nos va a dar sabiduría. ¿Para qué? Para saber en qué momento aplicar nuestro conocimiento y cuál parte del conocimiento que tenemos de Dios vamos a aplicar en un determinado momento de nuestra vida. No sé si me dejé entender, ¿no? O sea, para tener sabiduría necesito conocimiento. Y la sabiduría es saber aplicar el conocimiento en el momento correcto, en la situación correcta. Tenemos que cooperar con el Espíritu Santo para comprender cuál es la voluntad de Dios. Porque realmente nosotros, en la mayor parte de las cosas de nuestra vida, necesitamos saber si es la voluntad de Dios o no. Porque tenemos muchas alternativas, a veces en la vida. A veces hay cosas claras, ¿no? Que sabemos cuál es la voluntad de Dios y ahí necesitamos la ayuda de Dios para poder decidir realmente lo correcto. Y poder ser mujeres que cada día viven con equilibrio, ¿no? Porque no vamos a vivir en extremos. Ningún extremo es bueno, siempre se ha dicho y es verdad. Vamos a tener sabiduría, vamos a ser mujeres prudentes, vamos a ser mujeres realmente sabias que construyen sus casas, construyen, edifican, construyen. Seas casada, seas soltera, vivas sola. Y cuando habla de casa, no solamente habla de la casa donde podemos tener esposos e hijos, habla de tu vida y la mía. Habla de nuestras vidas. Y obviamente si tu vida es construida con la sabiduría de Dios, todas las personas que están alrededor tuyo y mío van a ser impactadas por esa sabiduría que viene de lo alto. Es impresionante ese versículo, como dice que la sabiduría humana es terrenal y diabólica, dice la Biblia. ¿En qué versículo? Está, me parece, en Mateo, vamos a buscarlo. Dice que la sabiduría humana es así. O sea que hay una sabiduría humana. ¿Por qué? Porque los lleva a la soberbia, los lleva al orgullo. Y la Biblia dice que el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y nosotros vivimos en la gracia de Dios. Porque queremos ser humildes, queremos ser personas que se dejan enseñar, que tienen un espíritu enseñable, que reconocemos nuestras fallas. Entonces la gracia de Dios sobreabunda en nuestras vidas, porque reconocemos que necesitamos ayuda de Él para vivir nuestras vidas día a día. Que Dios las bendiga.